El Canal 2, el canal de nuestra gente, presenta el panel que los señores Esteban Tello, Luis Gabriel Rodríguez, Francia Márquez, la líder del Premio Nobel Alternativo Ambiental, y José Alberto Tejada, tuvieron en el quinto foro de Derechos Humanos y Paz organizado por la Universidad Católica de la ciudad. El panel versó sobre la gobernanza territorial, cómo encarnar los derechos humanos y cómo consolidar la paz a partir de el compromiso y la apertura de espacios concretos a las comunidades. Reitero la gratitud por su asistencia y siendo las 11 de la mañana abrimos este panel sobre gobernanza territorial con 4 expertos sobre la materia. Aprovecharé la intervención de mi amigo el profesor David Bondia para inducir que la gobernanza territorial refleja gran parte del contenido de su ponencia, pues gobernanza territorial la podemos entender como la construcción de políticas a partir de la sociedad y de la comunidad. Bien lo ha dicho él, los derechos humanos no son motivos para hacer política, sino que se debe hacer política con base en los derechos humanos, vinculando todos los protagonistas de la sociedad. Y por ello quiero empezar preguntándole al profesor Luis Gabriel Rodríguez, quien cumple un papel protagónico en el Congreso de la República siendo asesor legislativo, y acotando esta coyuntura política de la cual nos ha descrito el maestro León Valencia, en ese movimiento del péndulo que pasa de la paz a la seguridad, ¿cuál es el papel del órgano legislativo en Colombia en el marco de esta coyuntura respecto de la gobernanza territorial? Bueno, primero, muy buenos días para todos. Para mí es un orgullo de nuevo estar participando en este panel en mi universidad, porque hasta hace muy poco era empleado de Unicatólica. Lo sigo siendo, pero ahora desde otro rol. Me da alegría porque volver a la casa es reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo y volver a contar qué es lo que uno está mirando y percibiendo desde otros escenarios. Respecto al tema de la gobernanza, para entenderla un poco, se debe comprender como una construcción colectiva de las decisiones del poder público. Es decir, ya no es enfoque en el que la autoridad te toma la decisión y te impone, sino que un ejercicio de gobernanza es un ejercicio participativo ante todo. Y ahora que Felipe me hace la pregunta sobre el rol en esa transición entre la paz, no digámoslo pues ahora la guerra, pero sí esa transición entre los gobiernos, un gobierno que le apostó claramente a unas políticas de paz y un gobierno que hoy está apostándole a la paz, digámoslo así, de otra manera y desde otros enfoques, porque nunca lo han negado, sí debe reflexionarse sobre cuál es ese rol del legislativo. Y pienso yo hablo aquí como asesor legislativo, pero no estoy hablando en vocería de ningún político. Pienso yo que hoy Colombia se enfrenta a un gran reto, y es que nosotros tenemos que romper esas mismas estructuras que no nos han permitido avanzar a nosotros en el tiempo. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los grandes problemas a partir de la reflexión de la gobernanza hoy en día en el país político? Nosotros tenemos un centralismo político que no nos ha dejado avanzar nunca. Y ese centralismo político se ha mantenido en el tiempo, y ese centralismo político no nos ha permitido a nosotros hacer ejercicios participativos nunca. Ese mismo centralismo es el que el poder político ha querido mantener y no ha querido abrir espacios diferentes, pero nosotros hoy vivimos ciertas coyunturas que nos permiten pensarnos que hay un país que viene cambiando. Colombia ha cambiado a lo largo del tiempo y hoy en día las movilizaciones sociales lo están demostrando. Es decir, nosotros tenemos un poder político central que no nos deja avanzar, pero tenemos una ciudadanía que hoy sí está cambiando. Al tener esa ciudadanía que hoy está cambiando, nosotros sí podemos pensarnos ejercicios de gobernanza y de participación directa.
¿Cuál sería el reto entonces que tenemos nosotros? Profundizar la democracia, ampliarla y cada día tratar de tener mucho más fuerza en la participación ciudadana para poder tomar decisiones. Mire que hoy la institucionalidad está tomando decisiones que van en contra del bienestar general. Aquí tenemos a la Corte Constitucional que ayer en estos días ya nos limitó las consultas populares. Tenemos un legislativo que hoy en día está avanzando mucho más en políticas regresivas que en políticas progresistas, y no estoy refiriéndome a ningún partido político, pero nosotros las reformas constitucionales que estamos analizando hoy en día en el Congreso son regresivas y en materia de derechos humanos absolutamente dañinas. Se está planteando la cadena perpetua, ¿cierto? Se está planteando la castración química, ¿sí? Estamos tratando de limitar el delito político, que al final son medidas populistas, pero que en realidad no llevan a ninguna solución de fondo. Y cuando nosotros lo llevamos a la reflexión técnica y real de lo que significan ese tipo de iniciativas, son iniciativas que a nosotros nos están retrocediendo mucho más que avanzando. Mire que para avanzar nosotros en Colombia, y con esto termino, nos ha costado sangre y muchísimo tiempo, muchísimos procesos en el tiempo, pero para retroceder solamente necesitamos un gobierno. Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy. Si a mí me preguntan cuál es el rol del legislativo, obviamente tendría que ser mucho más protagónico y de control, pero hoy tenemos un Congreso que está cooptado y que realmente obedece a unas políticas de gobierno. Entonces yo pienso que en ese tránsito que estamos haciendo de gobierno estamos retrocediendo mucho más que avanzando. Muchas gracias, Luis. Has mencionado dos cosas muy importantes y aprovecharé la pluralidad de perfiles que hay en nuestro panel para preguntar sobre ellas. En primera medida, creo que tu discurso nos ha permitido distinguir lo que es la gobernanza y la gobernabilidad, siendo la gobernanza un concepto que vincula a la sociedad. Y por tanto, para construir gobernanza, el papel de los organismos no gubernamentales resulta trascendental. Tenemos aquí un representante de una ONG muy importante en nuestra región como lo es SECAN, que sabemos que está haciendo un trabajo de gobernanza importante en el norte del Cauca, que tiene que ver con actividades de inclusión y también con turismo ecosostenible. Quisiera darle la palabra al doctor José Tejada para que nos compartiera desde SECAN cómo se han planteado la discusión de gobernanza territorial a partir de ese emprendimiento social. Muchas gracias, buenos días. Efectivamente, la Corporación Cívica Daniel Guilar SECAN está haciendo un trabajo, pero permítanme en un minuto para decirles, el nombre nuestro, Corporación Cívica Daniel Guilar, es en memoria al sacerdote Daniel Guilar, mártir colombiano y belga, que murió víctima de balas militares el 10 de abril del 85 aquí en Cali, en lo que es la zona de Agua Blanca. Nosotros, los directores de SECAN, decidimos que a partir de que teníamos a nuestro líder fundador como víctima del conflicto de 60 años de este país, era hora de que SECAN apostara por encarnar la paz, encarnarla, enraizarla. Y aprovechando algunas relaciones que tenemos tanto con el sector público como con el sector privado, pues comenzamos inicialmente en Cali y ahora ya estamos iniciando el montaje y puesta en marcha a partir de enero del 2019 de lo que será el Centro Tecnológico para la Gastronomía y el Turismo Sostenible en el corredor norte del Cauca y centro-sur del Valle. ¿Por qué ese corredor? Porque es una de las 5 zonas geográficas y territoriales más afectadas por el conflicto interno colombiano. Y en ese corredor viven más de 350.000 personas. Y en ese corredor hemos estudiado con autoridades del norte del Cauca y del mismo departamento del Valle que tenemos más de 80.000 jóvenes con bachillerato o sin terminar el bachillerato y en absoluta desprotección en cuanto a sus posibilidades de empleabilidad y emprendimiento.
Por esa razón hemos decidido apostar a partir de una experiencia que tenemos montada en Cali y que se llama Escuela de Gastronomía Manca. Manca es una palabra aymara que significa alimento. Esa escuela la montamos en Cali con apoyo de una agencia de cooperación holandesa que se llama ICO. Y comenzamos formando y preparando para el empleo y el emprendimiento jóvenes menores de 40 años que vienen de estar en grupos ilegales o guerrilleros o paramilitares o víctimas del conflicto interno. Ya vamos en la 5ª promoción. Y lo que queremos hacer ahora es que las palabras de David Bondía, cuando él planteaba que además de los 3 poderes políticos establecidos en la democracia, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, hay 2 poderes inmanentes también allí, que la posibilitan o que la imposibilitan: el sector empresarial y los medios de comunicación. Pues bien, nosotros hemos tratado de acercarnos al sector empresarial para jugar este papel y hemos logrado concitar algunos intereses de gremios como el Grupo Multisectorial en el Valle y de empresarios de los parques empresariales del norte del Cauca. Y estamos ahora con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación del Cauca y trabajando con las autoridades del Departamento del Valle, dibujando el muñeco que vamos a implementar para formar jóvenes, que el sueño nuestro, para que ustedes lo comprendan, es imaginarnos que entre 5 y 10 años ese corredor norte del Cauca y centro-sur del Valle se conviertan en un símil de lo que hoy es el paisaje nacional cafetero. Quienes éramos muchachos en los años 80 sabíamos del eje cafetero, porque era una zona donde se sembraba café, pero ahí no había turismo. Cuando surgió la crisis mundial del café en el año 89, a algunos finqueros de la zona se les ocurrió darle uso a sus fincas y a sus casas, y ahí nació el embrión de lo que hoy es el segundo destino turístico receptivo más importante de Colombia. Soñamos hacerlo con el norte del Cauca y el centro-sur del Valle, a partir del turismo patrimonial, histórico, étnico, turismo cultural, turismo de naturaleza, donde hay muchas voluntades. Y para solamente darles un botón de muestra, le pido a nuestro moderador que me permita llamar a Diego, por favor. Diego es un joven de nuestra escuela Manca, él ya es egresado de la escuela, ahora mismo es un emprendedor y él viene, y nos ha autorizado a invitarlo, él viene en un proceso de resocialización, él viene reintegrado de un grupo ilegal y le he pedido que en un minuto nos dé un testimonio de vida y de por qué es tan importante encarnar la paz en el territorio. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Diego Rivera. Gracias por esta oportunidad que me están dando aquí. Voy a contarle un poquito de mi historia. Cuando tenía 11 años terminé 5º de primaria, luego fui reclutado por las FARC. Duré 5 años pues en el monte. Cuando tenía 16 años me capturó el ejército y desde ahí empecé un proceso de reintegración. Se me han dado muchas oportunidades. La experiencia más bonita que he podido tener en mi vida es que pude cambiar las armas por cubiertos, que es el que siempre he dicho yo. Gracias a estas entidades y a las personas que han estado comprometidas y le han apostado a la paz, he tenido la oportunidad de estudiar y de emprender, como dice el doctor. Manca, pues, una escuela que empezó a apoyar a personas vulnerables, como dicen, como estamos hablando. Y se me ha presentado la oportunidad ahorita pues de emprender mi propio negocio y ya, o sea, pues aquí está la muestra, como dice el doctor, que habemos personas que sí podemos aprovechar las oportunidades y seguir adelante. Y también darle una invitación a los niños, a las personas que están acá ahorita empezando con sus estudios, pues de que terminen y que le pongan todo el empeño,
porque el querer es poder y en un futuro van a tener cosas elegantes y saben aprovechar las oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Tejada, y al compañero. Quisiera también aprovechar la presencia de nuestra reconocida líder Francia Márquez, una autoridad no solo nacional sino mundial en el activismo medioambiental, para hablar otro tema que de hecho ha sido tocado en esta mesa. Recientemente la Corte Constitucional vía comunicado refirió que había tomado postura sobre el accionar de las consultas populares frente a la actividad económica que se desarrolla en los territorios, diciendo que la ciudadanía, pese a lo que dice nuestra Constitución de que la soberanía radica exclusivamente en el pueblo, o como lo diría Octavio Paz, que sin democracia no hay libertad, ha considerado que los territorios no tienen la potestad para decidir la actividad económica sobre su suelo y subsuelo. ¿Qué piensa usted como líder ambiental? ¿Qué luces puede dar a este foro? ¿Y cómo este tipo de restricciones o límites a un mecanismo de participación ciudadana pone en riesgo la gobernanza de los territorios? Bueno, yo voy a responder un poco la pregunta hablando un poco de lo que pienso del proceso de paz, siendo víctima del conflicto armado en términos colectivos y del conflicto histórico de violencia que hemos vivido como pueblo afrodescendiente, entendiendo que la violencia para nosotros no empezó ahora, hace 60 años, que es la versión oficial, sino que como pueblos hemos vivido la violencia histórica en un estado que sigue violentándonos y que sigue cosificando a la gente y que sigue usando la violencia como una estrategia. Y yo quiero usar como los dos puntos que ponía el compañero León, de plantear la seguridad y la paz, porque yo creo que hay una discusión ahí enorme. Una cosa es la visión de la paz que estamos empujando desde los pueblos, pensando en una gobernanza, ¿sí? Y otra cosa es la visión de la paz o de la seguridad desde una élite que ha usado esas dos estrategias para mantenerse en el poder, ¿sí? Y digo esto porque para mí hablar de paz implica precisamente hablar de un modelo económico de muerte que sigue costando vidas en este país. Y un ejemplo de eso es, ahora mismo acabamos de ver un informe también de la Corte Constitucional haciendo seguimiento a una sentencia que hay de la Comisión Interamericana sobre La Guajira, ¿sí? Y nos dimos cuenta que 4.770 niños han muerto de hambre en La Guajira. Por ahí tenemos la mina de carbón más grande de América Latina. Muchos de esos niños han muerto de sed también y de hambre porque no tienen condiciones de producción siquiera, ¿sí? Pero tenemos la mina más grande del mundo, de América Latina, Cerrejón, que usa 25 millones de litros de agua diarios, ¿sí? Mientras que la gente se está muriendo, las mujeres tienen que caminar a veces 5 horas para poder obtener agua. Entonces yo creo que hay un discurso de la paz muy superficial también, y yo creo que en ese juego yo no caigo. Efectivamente, quienes hemos vivido la violencia en muchos de nuestros territorios, el Pacífico, sí, el Pacífico, nuestro territorio terminó siendo un cementerio, ¿sí? El río Cauca, que lo tenemos aquí, terminó siendo un cementerio. Los paramilitares mataban a la gente y la tiraban al río. Sí, tenemos la memoria de toda esa situación. Pero creemos que hay un discurso de la paz institucional que no aborda en forma profunda las razones que generaron el conflicto, ¿sí? Y esas situaciones siguen estando ahí y siguen poniendo en riesgo. En 2009 mi propia comunidad estaba siendo desalojada por el otorgamiento de títulos mineros. Nosotros dejamos de ser poseedores ancestrales, desde 1636 hemos estado en ese territorio, es decir, desde que los ancestros vinieron en condición de esclavitud y de repente privilegiaron, y aquí todavía existen los privilegios, privilegiaron a un tercero y negaron los derechos nuestros. Y esas situaciones siguen generando violencia.
Y esas situaciones, de alguna manera, es lo que ha hecho que ciertas personas decidan tomar las armas ante un sistema de injusticia, ¿sí? Y no estoy haciendo apología a que hay que usar las armas, porque también hemos en esos mismos territorios construido la paz, y no de discurso, sino en acciones, ¿sí?, concretas. Y entonces yo creo que hoy lo que la Constitución del 91, que se pensó como un Estado social de derecho y que es producto de la lucha que hemos hecho como pueblo, hoy está retrocediendo a la Constitución del 86, ¿sí? Y está retrocediendo en esos términos. La paz se discute, pero no se discute el modelo económico que sigue matando a la gente, que sigue desplazando a la gente de sus territorios, que sigue asesinando líderes y lideresas todos los días en este país, ¿sí? Y entonces yo creo que la Corte Constitucional, que había sido muy progresista en términos de garantía de los derechos, pues ahora se está acomodando a un gobierno, ¿sí?, fascista que se está poniendo no solo en Colombia, sino en América Latina. Y aquí se nos rasgan las vestiduras por Venezuela. Y es muy grave lo que está pasando en Venezuela, pero aquí tuvimos 8 millones de víctimas, 4 millones de gente desplazada, de lo cual yo soy parte de eso. Y entonces miramos el ojo ajeno, pero no miramos el ojo de nosotros mismos. Aquí todavía la violencia sigue costando vidas. Y entonces yo creo que es parte de la situación. Para mí es muy duro, ¿sí? Yo he estado en discusiones a nivel internacional también, donde las empresas le dicen al gobierno: es que usted no nos brinda seguridad jurídica. Y perdón, ¿y dónde está la seguridad jurídica de la gente de a pie? De los que estamos cuidando esos territorios, de los que cuidamos los bosques, de los que defendemos el río. Tenemos 80 ríos envenenados con altos niveles de mercurio. Y la minería ilegal se disparó apenas empezó a vender a Colombia como un país para la minería. ¿Cómo llegan las retroexcavadoras al norte del Cauca o a Buenaventura? ¿Por dónde pasan? Al Chocó, ¿sí? Entonces hay un estado de cosas inconstitucionales que todavía sigue estando y que sigue generando violencia, y que no reconocer ese estado de cosas, que la dirigencia política de este país no reconozca eso, hace el camino más difícil. Sin embargo, yo creo que la esperanza está en las calles, la esperanza está en la gente, en poder construir día a día gobernanza desde abajo. Porque hoy yo creo que el Estado colombiano no es el Estado social de derecho de los pueblos. Hoy el Estado colombiano está en función de garantizar intereses, ¿sí? Y yo acabé de venir de Europa y le decía a la gente, pues qué pena, pues yo sí no digo que nosotros le debemos a Europa, Europa nos debe a nosotros, Estados Unidos nos debe a nosotros, ¿sí? Porque muchas de las situaciones de violencia que estamos viviendo en muchos territorios obedece a las presiones de intereses económicos, de empresas de estos países, ¿sí?, que se lucran con el sufrimiento y con la violencia. Y la violencia de alguna manera también ha sido una estrategia para justificar el despojo y para justificar la destrucción de muchos de esos territorios, ¿sí? Para mí la violencia que se ha gestado en el Pacífico no es de gratis, ¿sí? Eso tiene una estrategia, y la estrategia es vaciar a las comunidades de esos territorios. O sea, ¿quién se lucra con las fumigaciones en el Pacífico? Pues la Monsanto, ¿sí?, que ahora la ha comprado Bayer y que es una empresa alemana. Yo estuve allá en el Parlamento alemán diciéndole eso. Es que hacer la paz en Colombia implica que ustedes asumen la responsabilidad también de sus empresas, ¿sí? Asumen la responsabilidad jurídica y política de lo que hacen sus intereses económicos, ¿sí? Entonces yo creo que avanzar la paz no solamente, y es muy importante la dejación de las armas, pero implican otras situaciones. Implica necesariamente la transformación de un modelo económico de muerte. Implica la transformación de la necropolítica. Necesitamos políticas para la vida, no políticas para que sigan poniendo muertos. Necesitamos políticas que rompan con el racismo estructural, que sigue cosificando a la gente, que sigue desechando gente, ¿sí? No en todos los territorios se echa mercurio, no todos los territorios se permite que las retroexcavadoras entren. Esos son territorios específicos donde hay gente específica
gente negra, gente indígena, gente empobrecida, ¿sí? Y ahí mismo también se gesta la violencia, en esos territorios. Pero ahí es donde también el Estado, en términos de inversión, en términos de atención, de justicia social, tampoco llega. O sea, la gente en el Pacífico no siembra coca y que porque quiere estar en medio de la violencia, siembra coca porque no tiene condiciones de vida. Y eso necesariamente implica que si un nuevo gobierno se va a pensar en cómo hacer la paz, pues tiene que pensar en no voy a fumigar y voy a militarizar y vamos a bombardear, porque eso no se va a resolver así. El cultivo de coca empezó en el Caguán, en el Putumayo, hicieron intervenciones pero no atención social y se expandió en el Pacífico. Y terminamos de dejar de sembrar chontaduro y coco y borojó para sembrar coca. Pero la palma aceitera también llegó al Pacífico despojando a la gente. Y hoy no tenemos chontaduro, que era base alimenticia, porque la palma aceitera mató la palma del chontaduro, por ejemplo. Entonces yo creo que son muchas situaciones que hay que avanzar y necesariamente yo creo que hay que mirar de fondo cómo hacer la paz, porque nos quedamos con el discurso superficial de la paz y mucho diálogo del posconflicto y todos nos volvemos expertos en paz, pero al final los que hemos vivido la guerra en los territorios, los que hemos vivido la violencia, lo que sabemos qué significa los bombardeos, pues hoy todavía la paz no llega. La paz al Pacífico todavía no ha llegado. En este año 5.000 personas en Nariño se han desplazado de sus territorios. Y lo único que se muestra es Guacho y la gente que está en esos territorios que le ha tocado que vivir en medio de la violencia, ¿qué? ¿Sí? Entonces yo creo que es parte de los desafíos que tenemos. Y por supuesto, para mí avanzar la paz implica implementar ese Estado social de derecho por el que tanto hemos luchado y transformación de ese modelo económico. Y ahí tendremos muchas dificultades porque pues hemos visto cómo hay una política regresiva de los derechos. ¿Sí? Esos derechos que el profesor jurista nos estaba contando aquí, eso está echando todo para atrás. Hoy a nosotros nos dicen que la consulta previa, que nos ha permitido en muchas partes parar proyectos mineros, etcétera, etcétera, es un obstáculo para el desarrollo. Uno pregunta, ¿desarrollo para quién? ¿Para quién es el desarrollo? Para unos cuantos, pero el resto de la mayoría de la sociedad colombiana no tiene condiciones de vida dignas en este país. Muchas gracias, Francia. Francia me hizo acordar mucho del contexto del proceso de paz en La Habana. Una vez me dijeron, se trata de un proceso de paz, y recuerdo que intervenía la persona y le dije, no se trata de un proceso de paz, se trata de un proceso de terminación de un conflicto armado. La paz debe ser perseguida por unos elementos objetivos que son los que dan lugar a ese conflicto. Y aprovecho la presencia de Esteban para tocar este tema porque sé que a través de la Fundación Paz y Reconciliación y con la Universidad Católica vienen desarrollando un proyecto importante en el Pacífico colombiano que vincula inclusive el tema de las economías ilegales, que es producto de nuestro sistema de capital. Que tenemos y en el que estamos participando sobre las zonas post-FARC en el Pacífico colombiano. Como respondiendo a tu pregunta, quería vincular, ¿sí?, el proceso de posconflicto que se ha venido desarrollando por el gobierno y por las poblaciones del Pacífico colombiano, sobre todo con el programa con los PEDET, ¿sí?, los programas de desarrollo con enfoque territorial, que no han alcanzado en su totalidad a realizarse, pero en el Chocó, por ejemplo, ya se ha logrado consolidar su instrumento, ¿sí? Creo que este programa, los PEDET, son algo que nos deja muy valioso el proceso de paz para la construcción del nuevo país desde las comunidades en un sentido de gobernanza territorial, ¿sí?, que supere las condiciones en que hoy se encuentran y se apropien de sus territorios con su transformación, según la visión que ellos tienen.
Esta es la visión que ellos han propuesto a través de estos instrumentos que han generado, y creo que el deber nuestro como sociedad civil, como instituciones académicas, como organizaciones de derechos humanos, tienen que proteger estos instrumentos, tienen que proteger el proceso de paz y los resultados que se están construyendo a partir de él. Me parece que debemos ver cómo la participación de la sociedad civil a través de distintos actores en estos programas, en los PEDs, es muy importante y deben ser parte de las discusiones políticas que tengamos de aquí adelante, ¿sí? No podemos dejar pasar de aquí al próximo año de incluir en la discusión política lo que proponen los PEDs, porque son la forma o la metodología que nos dejó el proceso de paz para planear los territorios y que las comunidades se involucren en la construcción de ellos, en la construcción de cómo llega el Estado a sus comunidades. Entonces yo creo que debemos rescatar y proteger eso, porque tiene muchos peligros, ¿sí? Desde los territorios nos advierten cómo cada vez hay menos vínculo o hay peligro de que en las políticas locales, en los municipios, en los departamentos, se deje de apoyar estas políticas, cuando tienen la responsabilidad de sus resultados, incluirlos en los programas de ordenamiento territorial, en las políticas y proyectos que incorporan en estos municipios, ¿sí? Creo que esta reflexión debemos hacerla con estos PEDs, debemos hacer parte, debemos apropiarnos de esta herramienta, participar en la medida de lo posible de estas discusiones y enterarnos de qué es lo que está sucediendo en los territorios y cuál es la visión que ellos están planteando, para entender de una forma más general o de una forma más específica nuestro país. En ese sentido también quisiera señalar o resaltar el carácter colectivo de la gobernanza territorial y cómo la participación de los consejos comunitarios o de los resguardos han estado desde un comienzo participando, involucrados en la construcción, por ejemplo, del PEDET en el Chocó, ¿sí? Sé que en el medio Pacífico todavía no se ha llevado a cabo ni en Nariño los PEDETs, pero en el Chocó ya se construyeron los instrumentos con muchas dificultades, pero se ha logrado hacer. Gracias. Qué pena, yo me tomo la palabra aquí un segundo para hacer una última reflexión. Con lo que yo he escuchado, a mí me llama mucho la atención algo y yo sí quisiera hacerle un llamado a todos, y es a lo siguiente. Yo pronunciaba al principio que este país es un país que ya ha cambiado y que hoy se está movilizando mucho más, y tenemos tres grandes muestras, que son: primero, las votaciones presidenciales que demostraron que este país quiso cambiar en su momento; segundo, el tema de la consulta anticorrupción, independientemente de los efectos que pudiera o no tener, rompió cualquier esquema, porque por ejemplo en Bogotá nadie le ponía más de 3,5 millones a la votación de la consulta, y casi que pasa el umbral; y tercero, esa última movilización que hicieron los estudiantes para presionar por la educación pública. Esas son muestras que este país es un país distinto, que nosotros ya no estamos en la misma lógica, pero tenemos un reto grandísimo, y me acordaba ahorita que escuchaba al compañero esto. Nosotros tenemos que pasar del activismo social a los movimientos sociales realmente, porque nosotros no podemos quedarnos en un reclamo coyuntural por una cosa y no tomar acciones. Mire, cuando el compañero habla de los PDT, hay un gran problema y lo estudié en el Congreso hace muy poco. Nosotros en Colombia no tenemos un sistema nacional de planeación, no lo tenemos. En Colombia
la planeación se hace sectorizada. Entonces está la planeación nacional, la planeación departamental, la planeación municipal, las territoriales, pero hay unos consejos de planeación que nadie los escucha, o que las autoridades locales los ponen ahí a su gente para sacar provechos políticos, pero al final eso no tiene resultado. Es decir, nosotros a veces tenemos la institucionalidad con algunas herramientas, pero realmente no hay unas políticas de Estado claras que nos indiquen hacia dónde tenemos que ir nosotros como país, que era un poco lo que hablaba Francia al principio. La Constitución del 91 tiene unos grandes problemas, y es que se contradice en sus principios. Nosotros tenemos un sistema económico que va muy contrario a lo que significa el Estado Social de Derecho. Y esas mismas contradicciones son las que permiten que comunidades como las que lidera Francia sufran lo que tienen que sufrir. Y por eso la Corte Constitucional hoy nos dice que protege a las comunidades y que avala las consultas populares, y al otro día nos dice que no, que hay un sistema económico que avala ese tipo de políticas, entonces que hay que limitar las consultas populares. Nosotros no tenemos un norte claro, y lo que tenemos sí es un reto muy claro, y es que tenemos que pasar del activismo social, de la protesta realmente, a tomar las acciones que nos ayuden a modificar una arquitectura constitucional que no está hecha para el servicio del ciudadano. A pesar de que la Constitución nos dice que el Estado está hecho para servir a la comunidad como un fin esencial, nuestro sistema económico es distinto. Nosotros en la misma Constitución podemos encontrar el país económico y un país político totalmente desconectado de lo que significa y lo que necesitan las comunidades. Entonces el llamado es a que pasemos del activismo realmente a tomar las medidas necesarias para confrontar los problemas que realmente nos afectan. Cerramos panel con una breve reflexión de José Tejada y de nuestra compañera Francia Márquez. Yo quiero también dejarles a ustedes una invitación. En este momento, el día de ayer, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes le dio el punto de arranque a una reforma constitucional que implica que los alcaldes, gobernadores, concejales y diputados actualmente en ejercicio extiendan su periodo por 2 años y medio adicionales. En mi opinión, y bajo mi estricta responsabilidad personal como dirigente social, creo que es un entrampamiento en el que el país no puede caer. Y no podemos permitirle a las fuerzas políticas que tienen cooptado el Estado que nos hagan un nuevo conejo, nos pongan un nuevo conejo, porque, como ya lo dijo Luis Gabriel, se sienten pisadas de animal grande. Esas élites políticas y económicas y terratenientes que han usufructuado el país por décadas y por siglos, sienten que la ciudadanía de hoy no es la ciudadanía de hace 50 años. Y en particular que los jóvenes de hoy tienen una mirada plural y holística mucho más profunda que la que teníamos los muchachos de hace 30 y 40 y 50 años. Permitir que esto pase y que la ciudadanía no se manifieste es entregarles a ellos, sin ningún tipo de tensión, de forcejeo, el derecho de ellos a seguirnos sofocando en nuestros derechos. Porque las elecciones del próximo año, amables contertulios, son las elecciones donde vamos a jugar el partido de las democracias locales territoriales. Y si no la defendemos, no vamos a tener derecho a decir que la paz se nos fue de las manos. La paz se construye es aquí, donde decía Bondía, la paz está en el camino vecinal, en el camino comunal, en el camino territorial, donde vivimos, habitamos, comemos, trabajamos y dormimos. Allí es, y hay que quitárselo a esas élites del Capitolio.
Yo primero quiero decir como dos cositas frente a la propuesta frente a la presentación que hizo el compañero, y es sobre los PDEC. En varias regiones hemos tenido muchos conflictos porque efectivamente los PDEC se llevan desde Bogotá, una metodología pensada desde Bogotá para que nosotros nos incluyamos, ¿sí? Para que nosotros nos incluyamos en una cosa que ha sido pensada desde allá. Yo creo que hay que cambiar la lógica, ¿sí? Un poco el llamado del pluralismo jurídico es eso, cambiar la lógica de no vamos a hacer un programa para que ustedes se incluyan. No, nosotros no necesitamos incluirnos en un programa que efectivamente ha sido pensado desde una dirigencia excluyente, ¿sí? Una dirigencia que ha usado de alguna manera su pensamiento colonial todavía y que lo sigue imponiendo sobre gente que ha sido racializada y gente que ha sido oprimida, ¿sí? Yo creo que necesitamos cambiar la lógica, porque cuando yo, Francia Márquez, una mujer afrocolombiana, racializada, me piden que me incluya en un sistema que ha sido el responsable de esa racialización y de todas las violencias que yo he padecido, a mí me queda como bien duro, ¿no? Como que yo como me incluyo con quien me ha violentado, ¿sí? Yo creo que hay que cambiar la lógica de la narrativa también. Y porque además eso nos pone como en una condición de seres superiores e inferiores, entonces nosotros somos los iluminados que vamos desde la capital, ¿sí? Con un pensamiento de supremacía blanca colonial a decirle a los otros cómo es que tienen que caminar y hacer la paz territorial. Yo creo que nosotros hemos hecho la paz en el Pacífico, ¿sí? Y precisamente yo creo que la situación no está peor porque hemos podido caminar como pueblos y hemos podido avanzar, ¿sí? De alguna manera la violencia se ha gestado por lo que ha venido de afuera, ¿sí? Y ahí tenemos que entonces tener en cuenta esos planteamientos que a veces sin darnos cuenta termina siendo una reproducción de ese mismo sistema. Por último, un poco con la línea del compañero, yo creo que lo que ha pasado en este país y que ahora nos tiene a varios con muchas preocupaciones frente a lo que sería el proceso de dejación del conflicto armado para avanzar hacia la paz, yo creo que tiene que ver con decisiones que la ciudadanía también ha tomado. Decisiones también impulsadas, ¿no?, por los medios de comunicación que han hecho propaganda, ¿sí?, para que, por ejemplo, con el plebiscito, los que vivimos la violencia votamos mayoritariamente por la paz, pero fueron la gente en las ciudades que no sabe lo que es estar en medio de los bombardeos, que no sabe lo que es que se le lleven un hijo reclutado, que no sabe lo que es que siembren minas en su territorio, que no saben lo que es salir huyendo, desplazados forzosamente, fueron los que votaron por el no. Con el cuento de no hay que darle privilegios a los terroristas, no hay que darle beneficios, etcétera, etcétera. Pero esa misma gente es la que ahora votó por los mismos que promovieron, ¿sí?, porque el Centro Democrático fue que promovió el no a la paz. Y la misma gente hoy eligieron a un presidente que de alguna manera salió de un partido que estaba en contra de la paz, ¿sí? Entonces yo no puedo esperar mucho de un partido que tiene un presidente que estaba en contra de la paz, que hizo toda una campaña electoral para que la gente votara por no, a decirle que haga la paz, ¿sí? Y toca que empujar entonces la paz desde el territorio, ¿sí? Y tiene que ser con acciones que podemos hacer desde el territorio. Yo no tengo mucha esperanza en que la dirigencia política de este país va a hacer la paz. Yo creo que la paz la podemos hacer nosotros y nosotras, en los territorios, en la escuela, en la casa, como están diciendo aquí. Y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos. Nosotros hemos tenido territorios donde la gente ha parado, ¿sí?, al actor armado, donde la gente le ha dicho un momento, no siguen, ¿sí?, paran la violencia en nuestro territorio. Donde hemos ido a parar la minería, a veces también amparada por actores armados. Y nos hemos puesto nuestros cuerpos para pararnos ahí y decir, no queremos que se siga destruyendo la vida. Entonces yo creo que ese es el llamado ahora. Y claro, también a nosotros nos enseñaron y nos hicieron pensar la dirigencia política que
el proceso electoral de esa política representativa, eso no tiene nada que ver con nosotros, ¿sí? Y entonces por eso en nuestros territorios, en cada proceso electoral, pues nos dicen, le damos 50 y la gente dice, bueno, yo no lo vuelvo a ver, mis 50.000. Y la gente termina eligiendo a los mismos verdugos que nos han tenido toda la vida sometidos en ese sistema de violencia. Yo creo que hoy tiene que cambiar. Yo creo que hoy nosotros tenemos que participar. Yo creo que esta generación tiene que hacer transformaciones reales. Y eso implica transformaciones de ese sistema político electoral. Necesitamos pasar de la política de la muerte a una política para la vida. Y efectivamente yo decidí que no creía en la política representativa y me postulé como candidata a la Cámara por comunidades afro. Y no gané, pero saqué un número de votos importantísimo, sin maquinaria. Y la gente me decía que necesita la maquinaria, pero entonces ¿cuánto vamos a cambiar? Si la maquinaria es perversa y obedece a intereses particulares. Entonces yo creo que hoy como jóvenes, como comunidad, ¿sí?, tenemos que pensar en cómo participar en esas decisiones políticas electorales, porque efectivamente nosotros mismos estamos eligiendo a esa gente que se ha mantenido, las mismas familias, en estos 207 años que tenemos de república, usando la violencia, usando la miseria y usando la exclusión para sostenerse en ese poder. Y bueno, usan la seguridad, el discurso de la seguridad también, y usan el discurso de la paz también para mantenerse, ¿sí? Yo creo que hay que saber leer eso y saber cómo construimos otra política desde abajo. Esa es la invitación. Cerramos este panel y damos por favor un nuevo reconocimiento a nuestros panelistas con un aplauso. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia.